Imagina por un momento que las máquinas más complejas y sofisticadas del universo, las proteínas que nos dan la vida, en realidad obedecen un manual de instrucciones de solo 3 reglas. 3 leyes sorprendentemente simples. Y si el secreto de su increíble poder no estuviera en su complejidad, sino en una especie de simplicidad matemática universal? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo científico fascinante de Burak Ehrman que plantea justo eso. Efectivamente. Y la propuesta es audaz, ¿eh? Que todas las proteínas, da igual su función o de qué ser vivo vengan, comparten un lenguaje matemático común. Hoy vamos a meternos a fondo con esta idea, a desgranarla usando los propios gráficos y modelos del artículo. Nuestra misión es averiguar si esta teoría se sostiene. Vamos a mirar los datos de 2000 estructuras de proteínas muy distintas entre sí. A ver qué hay de cierto en todo esto. De acuerdo, pues vamos al lío. Para empezar, el artículo nos pide que imaginemos una proteína justo antes de plegarse. Dice que se parece a lo que los físicos llaman una cadena de Rouse. Que la mejor manera de visualizarlo es, pues, como un simple collar de perlas. Muy flexible, que se mueve y ondula libremente en el espacio. De hecho, nos muestra un ejemplo real, una proteína llamada 1-LTS, que es casi una hélice perfecta, muy estirada. Es como si fuera ese collar de perlas en la vida real. Es un punto de partida muy elegante y es la forma en que los físicos teóricos adoran abordar los problemas, simplificando hasta el extremo. Claro. Pero es fundamental que entendamos la magnitud de esa simplificación. El modelo que usa, llamado de grano grueso, consiste en ignorar las decenas de átomos de cada aminoácido y representar todo el bloque con un único punto. Solo el carbono alfa. Solo el carbono alfa. Y la idea de la cadena de Rouse es una idealización aún mayor, porque ignora las cargas eléctricas, los trozos que repelen al agua, las atracciones, o sea, todo lo que ya está pasando en una cadena real desde el segundo 1. Es el sueño de un físico, reducir algo tan lioso a un problema de pizarra. Vale, entiendo que es un modelo, una caricatura de la realidad. Pero entonces miro el gráfico 1b del artículo y, sinceramente, me explota la cabeza. Compara cómo se mueve de verdad esa proteína 1-LTS, la línea sólida, con la predicción teórica de ese collar de perlas ideal, la línea discontinua. Y es que son casi idénticas. El parecido es asombroso, sí. La forma de la curva es la misma. Los extremos se agitan un montón y el centro está mucho más quieto. ¿No significa esto que el modelo, aunque sea una simplificación brutal, ha dado en el clavo con algo fundamental? En los detalles. A ver. En las pequeñas diferencias. La parábola teórica del collar de perlas llega a una vibración cero en el centro, algo totalmente quieto. Ah, claro. La proteína real no, mantiene un nivel de temblor mínimo en toda su estructura. Lo verdaderamente interesante no es el parecido, sino precisamente cómo y por qué la proteína real se desvía de ese ideal. Esas desviaciones, que el artículo llama perturbaciones, son las que contienen el secreto de su función biológica. O sea, la simplicidad del collar es la base, pero la vida está en las imperfecciones. Exactamente. Entendido. La base es simple, la función es compleja. Y esto nos lleva a la primera de esas 3 grandes reglas universales. Si pudieras escuchar una proteína, si pudieras oír cómo vibra, ¿a qué sonaría? Buena pregunta. Pues según este estudio, casi todas las proteínas, da igual si vienen de una bacteria o de un elefante, comparten una especie de firma musical o un ritmo fundamental. El término técnico es espectro de valores propios del laplaciano del grafo. Que es una forma increíblemente complicada de decir el conjunto de todas las notas que una estructura puede tocar. Piensa en una campana. ¿Vale? Cuando la golpeas no emite un solo tono, sino un sonido rico compuesto por una nota fundamental y varios armónicos. Este modelo representa la proteína como una red de puntos, los aminoácidos, conectados por muelles, los enlaces. Y lo que calcula es justo eso, el conjunto de todas las notas o modos de vibración que esa red puede sostener. Exacto. Y lo alucinante está en el gráfico 2. Cada uno de esos miles de puntitos es una nota de una de las 2000 proteínas analizadas. A primera vista parece un caos, una nube de puntos. Totalmente. Pero si te fijas, todos se agrupan en torno a un patrón muy claro, una curva que los investigadores marcan con unos círculos negros. Es como si todas las orquestas del mundo, con instrumentos distintos, estuvieran obligadas a tocar variaciones de la misma melodía. Sí, pero... Pero, y aquí te lanzo la pregunta, veo muchísima dispersión. Algunos puntos se salen muchísimo de esa línea.
¿Cómo de universal es algo que tiene tantas excepciones? Esa es la pregunta clave y usar la palabra universal en ciencia siempre es arriesgado. La dispersión es enorme y el propio artículo lo reconoce. No es una ley férrea como la gravedad. Es una tendencia estadística potentísima. Vale, una tendencia. Lo que nos dice el gráfico es que, aunque cada proteína introduce sus propias variaciones, todas están constreñidas a seguir esa forma general. Y lo más revelador es la comparación que hace con una red totalmente aleatoria, la curva de grafos aleatorios. Que es completamente distinta. No tiene nada que ver. Es simétrica con forma de campana. Esto nos confirma dos cosas. Una, obvia, que las proteínas no son aleatorias. Y dos, que la universalidad que observamos es una firma de cómo la biología construye las cosas. Y el gráfico 3 me parece una genialidad, porque es como si nos mostraran la receta para cocinar esa firma musical. Parece que construyen una proteína paso a paso para ver de dónde sale ese patrón. ¿Puedes guiarnos un poco a través de lo que vemos en las figuras 3A, 3B y 3C? Claro, es la parte más elegante del argumento, yo creo. La figura 3A es el punto de partida, nuestro collar de perlas simple, una cadena lineal sin más. De acuerdo. Su espectro de vibraciones, su música, es plano y simétrico. No se parece nada al de las proteínas reales. Para nada. Ahora viene el paso clave, la figura 3B. Al modelo le añaden interacciones de corto alcance. Es decir, fuerzan a los puntos cercanos a organizarse en estructuras locales, como las hélices alfa. Y ¡boom! Cambia por completo. De repente, el espectro se transforma. Pierde la simetría y empieza a parecerse muchísimo al patrón universal que vimos en el gráfico 2. O sea que el secreto de la melodía universal de las proteínas no está en su forma global y enrevesada, sino en cómo se organizan los trocitos pequeños, las hélices y láminas locales. Eso es un hallazgo brutal. Es un hallazgo muy importante, sí. ¿Y qué pasa en el último paso, en la figura 3C? En la 3 añaden el último ingrediente: interacciones a larga distancia, que son los puentes que conectan partes de la cadena que están muy lejanas en la secuencia. Vale. Pero aquí viene la gran simplificación del modelo. Añaden esos puentes de forma completamente aleatoria. Y aún así, el resultado final es un calco casi perfecto del espectro de las proteínas reales. Espera, eso sí que me parece contraintuitivo. Me estás diciendo que da igual dónde pongas esos puentes que estabilizan la proteína. Pues sí, Que si un puente está entre el aminoácido 10 y el 100 o entre el 20 y el 80, el resultado vibracional es el mismo. Eso choca con la idea de que todo en biología es ultra específico. exacto. Y esa es la gran revelación y a la vez la gran limitación de este modelo. Para la función biológica, la posición de ese puente es absolutamente crítica. Claro. Pero para esta propiedad física, para el espectro de vibraciones global, lo que este modelo sugiere es que lo importante es que exista una red de conexiones a larga distancia que dé rigidez a la estructura, más que la ubicación precisa de cada conexión individual. Ah, La topología general de la red, el hecho de que sea una red conectada, domina sobre los detalles finos. Es una visión muy de físico, pero los datos parecen respaldarla. vale, lo pillo. Así que la música de las proteínas sigue un patrón universal que nace de su estructura local. Pero, ¿y el baile? Porque no son estructuras estáticas. ¿Sus átomos están en constante agitación? Claro. Eso nos lleva directamente a la segunda regla universal que propone el estudio, que tiene que ver con cómo se mueven. Se refiere a los llamados factores B, que no es más que una medida de cuánto tiembla cada átomo de la proteína. Podríamos pensar que cada trozo de la proteína vibra a su aire, ¿no? Como una multitud donde cada persona baila como quiere. Pero el artículo dice que no es así en absoluto. Es más como un cuerpo de baile con una coreografía increíblemente estricta. Muy bien traído el símil. Si un bailarín en una punta del escenario levanta un brazo, otro en la otra punta tiene que agacharse para mantener el equilibrio visual del conjunto. Los movimientos no son independientes, están correlacionados. Exacto. Y lo más fuerte es que afirman que esa coreografía, matemáticamente, sigue siempre la misma forma para todas las proteínas, una curva llamada distribución gamma. De la termodinámica clásica. A ver. Que el sistema busca el estado de máximo desorden, máxima entropía posible para una cantidad de energía fija. Para visualizarlo, imagina una sopa caliente que dejas enfriar en una habitación completamente cerrada y aislada. El equilibrio perfecto. El sistema busca el equilibrio perfecto.
Pero claro, una célula viva no es una habitación cerrada, es un torbellino de actividad, un sistema abierto que intercambia energía y materia con el entorno constantemente. Es una simplificación importante. Lo entiendo, es un modelo en condiciones de laboratorio perfectas, pero entonces, de nuevo, miro el gráfico 4 y es que es para no creérselo. Es una de las imágenes más potentes del estudio, sí. Los circulitos son los datos reales de más de 400.000 aminoácidos de 2.000 proteínas distintas. La línea continua es la predicción teórica de esa curva gamma. El ajuste es perfecto. Prácticamente perfecto. No hay dispersión, no hay excepciones. Esto no puede ser una casualidad. Tiene que significar algo muy profundo sobre cómo están organizadas. El ajuste es impresionante, no se puede negar. Demuestra que la forma de la distribución de las fluctuaciones es universalmente la misma. Es un descubrimiento muy potente. Pero, Ahora bien, hay un detalle técnico que es crucial. Si te fijas en el eje X del gráfico, va de 0 a 1. cierto, Eso es porque la distribución está normalizada. Para cada una de las 2.000 proteínas, han cogido las fluctuaciones de sus aminoácidos, han encontrado el valor mínimo y el máximo, y han reescalado todo para que quepa entre 0 y 1. ajá. O sea que el modelo nos da una plantilla universal, la forma de la coreografía, pero no nos dice cómo de enérgico o de suave va a ser el baile en cada proteína. Exactamente. Para saber eso, necesitaríamos conocer de antemano el mínimo y el máximo. No es una bola de cristal para predecirlo todo. Exactamente. Te da la ley general, pero los parámetros específicos de esa ley, el rango de movimiento, dependen de cada proteína en particular. Vale. Aún así, el hallazgo de que la ley general exista es lo verdaderamente importante. El artículo lo conecta, por ejemplo, con la evolución. ¿Cómo? Sugiere que si una mutación hace que un aminoácido se vuelva demasiado rígido o demasiado flexible, rompiendo esa distribución, es probable que se necesite una segunda mutación en otro lugar para compensar y devolver al conjunto a la coreografía universal. Es como un mecanismo de control de calidad evolutivo. Me parece fascinante. Y con esto llegamos a la tercera y última regla, que trata sobre el coste de pasar del desorden al orden. El cambio de entropía al plegarse. Dicho de forma sencilla, es como el precio en orden que una proteína tiene que pagar para pasar de ser un collar de perlas caótico a una estructura funcional y perfectamente doblada. Es un concepto fundamental. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo tiende al desorden, a la entropía. Plegar una proteína es crear orden a partir del desorden. Es ir a contracorriente. Y eso tiene un coste. Un coste energético y entrópico, sí. Lo que este artículo analiza es si ese coste es el mismo para todas. Y el gráfico 5 es simplemente demoledor. Los círculos negros representan las 2.000 proteínas reales, y todas, sin excepción, se agrupan en un pico altísimo y estrechísimo. Increíblemente estrecho. Es como si la evolución, después de miles de millones de años de prueba y error, hubiera llegado a la misma solución una y otra vez. Hay un precio justo y óptimo que pagar para plegarse, y casi todas las proteínas funcionales pagan exactamente ese precio. Y aquí la fuerza del argumento no reside solo en ese pico, sino en la comparación que hacen. Los círculos blancos. Las estructuras aleatorias. Son estructuras generadas por ordenador. Tienen la misma secuencia de aminoácidos que las proteínas reales, pero están plegadas al azar, sin seguir las reglas de la biología. Y sus valores de coste entrópico están completamente desparramados. Es que no tiene nada que ver. La diferencia entre el orden biológico y el caos aleatorio es abismal. Es la prueba más visual de todo el estudio. Funciona como un grupo de control perfecto. Demuestra de forma cuantitativa que las proteínas reales no son fruto del azar. Han sido esculpidas por la selección natural para encontrar ese punto dulce de plegamiento. Totalmente. Muchas de las estructuras aleatorias necesitarían pagar un precio mucho más alto. Serían energéticamente un desastre. La evolución las ha descartado. Es ver una huella de la selección natural en un gráfico de termodinámica. Esa es la interpretación correcta. Y es donde el modelo, con todas sus simplificaciones de puntos y muelles, alcanza su mayor éxito. Es capaz de trazar una línea clara y cuantitativa entre una estructura que es producto de la evolución y una que es meramente aleatoria. Y es una línea muy clara. Clarísima. Mi único matiz, por ser rigurosa, sería cuestionar si ese modelo de plegamiento aleatorio es una comparación del todo justa. ¿Representa bien lo que sería una proteína no evolucionada o es solo una construcción matemática? Entiendo.
Pero incluso con esa duda, el contraste que muestra es tan brutal que el mensaje principal es incontestable. La evolución ha impuesto una restricción muy fuerte sobre el coste termodinámico del plegamiento. Entonces, hagamos balance. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Hemos partido de un modelo súper simple, casi un juguete, que reduce una proteína a una red de nudos y muelles. Y resulta que ese modelo predice 3 comportamientos universales que se cumplen en miles de proteínas reales. Exacto. Si lo resumimos, hemos identificado 3 patrones clave. Primero, una firma musical o vibracional que es universal. Y que depende más de lo local que de lo global. Que eso me pareció sorprendente. Sí. Segundo, una coreografía universal en cómo tiemblan sus átomos, lo que nos dice que sus movimientos están altamente coordinados y siguen una ley matemática concreta, la distribución gamma. ¿Y tercero? Y tercero, un precio entrópico casi idéntico que todas las proteínas pagan para plegarse, lo que se revela como una marca inequívoca de la optimización a lo largo de la evolución. Es increíble cómo, al despojar a la proteína de toda su química, de sus detalles específicos, emerge una física subyacente que parece ser común a todas ellas. Pero es vital, y creo que es la conclusión más importante, recordar siempre los límites del modelo. Es un modelo de grano grueso, es armónico. Trata los enlaces como muelles perfectos. Eso es, no considera el efecto fundamental del agua que las rodea, ni las fuerzas no lineales que son cruciales para que, por ejemplo, una enzima haga su trabajo. Claro. Su poder no está en ser una réplica de la realidad. Su poder está en demostrar qué propiedades se emergen de la pura topología de la red, de la forma en que las piezas están conectadas, independientemente de los detalles finos de esas piezas. Nos muestra la física que pone el andamiaje sobre el que la biología construye. El artículo termina sugiriendo que este enfoque, basado en la teoría de redes, podría usarse para estudiar cómo fluye la información a través de una proteína, cómo una señal en un extremo puede provocar un cambio en el otro. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si las vibraciones y fluctuaciones físicas de una proteína siguen leyes matemáticas universales basadas en la teoría de redes, ¿podría ser que la información que esa proteína procesa y transmite se rija también por una teoría universal similar? Es una idea muy potente. Nos obliga a preguntarnos si la comunicación dentro de nuestras células podría obedecer a los mismos principios que gobiernan el flujo de información en Internet, la estructura de una red social. O la propagación de un rumor en una ciudad. Exacto. Si la vida, en su nivel más fundamental, podría estar construida sobre principios matemáticos de redes que son mucho más universales de lo que nos atrevemos a imaginar. Una pregunta fascinante para el futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis.